Bueno, tal como les va, vamos a hablar un poquito de próstata. La verdad que es una patología súper interesante y muy linda de abordar, de mis patologías preferidas. De hecho, es donde trabajo yo, me encargo de patología prostática y de génito urinario. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta charla. Espero que les sea útil y bueno, acá vamos. Bueno, cáncer de próstata, tumor más frecuente en Occidente. Sí, es la quinta causa de muerte relacionada con el cáncer. El 95% de los mismos son de etiología de adenocarcinoma, ¿sí? Y el screening que se hace es mediante el PSA. Perdón, no anda el... Gracias. Bueno, clasificación la vamos a hacer mediante el TNM, como la gran mayoría de los tumores, ¿sí? En este caso tenemos de T a T4. Nosotros siempre nos ayudamos teniendo, no nos los acordamos de memoria. Es muy difícil hacerse de memoria el TNM de próstata, entonces siempre lo tenemos a mano. Bueno, em, después acá tenemos el TNM ganglionar y el M en relación a las metástasis a distancia. Dentro del score de Gleason, esto es muy importante y esto lo vemos en la anatomía patológica. ¿Qué es el score de Gleason? Es el grado de actividad histológica que tiene la biopsia, ¿sí? ¿Cuán agresivo es? Entonces, lo que va a suceder es, se va a hacer la biopsia, se va a mostrar tejido, entonces, dependiendo de la zona, se va a dar el puntaje más bajo. Entonces, ¿qué quiere decir el puntaje más bajo? Cuanto más similitud con el tejido normal tenga. Entonces nosotros podemos tener de un Gleason 6 a un Gleason 8, 9 y 10. El Gleason 6, sí, es un Gleason bajo, generalmente de pronóstico bueno. Es cuando la célula se comporta más a la célula normal. Y a medida que vamos subiendo el score de Gleason es cuando la célula se está desdiferenciando, o sea que quiere decir es que más agresivo es. Bueno, después se clasifican en cáncer de próstata de riesgo bajo, de actividad intermedia o de alto riesgo. Lo importante que tenemos que saber acá es el alto riesgo, que son los Gleason de 8 para arriba o un PSA de 20. En pacientes que tienen un Gleason alto, se utiliza el PET-PSMA en esta era para estadificar más allá de la resonancia de próstata, que nos va a hacer una estadificación local. Bueno, el ISUP es otro índice pronóstico, ¿sí? Que tiene que ver en relación al Gleason. Entonces, si yo tengo un Gleason 6, voy a tener un ISUP 1, que quiere decir bajo. Y a medida que aumenta el Gleason, aumenta el índice de pronóstico de ISUP. Bueno, en el estudio del cáncer de próstata, ¿qué hacemos? Mediante screening, PSA, ¿sí? Los hombres una vez por año se deben realizar en su analítica el valor de PSA. Después tenemos como clínico el tacto rectal que ahora está discutido, ya casi no es necesario, o esas son las últimas tendencias que se están escuchando en Argentina de parte de los urólogos. Después tenemos el estudio anatomopatológico, que es mediante la biopsia, y después entramos nosotros, los radiólogos, con el diagnóstico por imágenes. Tenemos la resonancia magnética, la tomografía computada, la gamografía ósea o centellograma óseo, que es lo mismo, y el PET-CT. Hoy particularmente vamos a hablar de la resonancia magnética. Protocolo de estudio. Este, Cuando el paciente saca turno, lo que se quiere decir es que tiene que tener un ayuno de 6 horas para la administración de gadolinium, ¿sí? Abstinencia sexual de 48 horas o más, eso es para que las glándulas seminales estén con contenido, ¿sí? Y en algunos casos, algunos pacientes que sean constipados, hacer un enema para poder evacuar. Y después, en algunos casos, siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones, a veces se hace y a veces, dependiendo del centro, puede administrar una opina
para la relajación del colon. Bueno, este es uno de los resonadores que teníamos en el hospital alemán, un 1.5. ¿Qué resonador necesitamos? Bueno, alto teslaje, 1.5 o 3 Tesla. ¿Qué test vamos a hacer? En la pelvis vamos a abarcar con un T1 desde la bifurcación aórtica hasta el periné, con cortes de 5, para que esto nos va a servir para ver estructuras ganglionares y huesos. Acuérdense que la próstata le encanta metastatizar en el hueso. Y después, cuando refiere la próstata, lo que vamos a hacer son cortes de alta resolución, o sea, de 3 milímetros, un T2, que es la secuencia que nos va a importar, en plano sacral, coronal y sagital. Y después necesitamos difusión con su mapa de ADC y el contraste dinámico. Protocolo de estudio. Tenemos dos maneras de hacer y las dos están bien. Es un protocolo estricto o un protocolo angulado. Pueden ver la página de MRI Master que tiene todos los protocolos si los necesitan y está espectacular. Bueno, este es un protocolo angulado, ¿sí? Se fijan que tenemos un axial oblicuo allá arriba, nosotros planificamos hacia un sagital, ¿sí? Siempre la secuencia primero que vamos a hacer después del scout, el sagital, y en base al sagital vamos a angular y realizar el axial y el coronal, ¿sí? Lo mismo abajo. Y en este caso tenemos una próstata que se hace estricta, fíjense que no está angulado en el sagital y que también es correcto informar. O sea, los dos protocolos están bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la difusión junto con el mapa de ABC. Lo que se aconseja es realizar imágenes de B con valor bajo y con valor alto de B, las dos secuencias. Después, dinámicos, es el DCE, con un sensor de corte bien de alta resolución, ¿sí? Lo importante es que va a ser una adquisición total de 2 minutos y va a haber varias fases de adquisición. Bueno, la anatomía de las próstatas. Tenemos las vesículas seminales, lo que se muestra en celeste es el estroma fibromuscular anterior, lo que se muestra en rosa es la zona periférica, en amarillo la zona transicional y en verde la zona central. Todo esto es muy importante para después nosotros ubicarnos cuando vemos alguna lesión en dónde está. No. PIRATS 2.0. ¿Qué es esto? El objetivo del PIRATS y de resonancia magnética es detectar el cáncer de próstata que es clínicamente significativo, ¿sí? ¿Qué parámetros vamos a tener para que el cáncer sea clínicamente significativo o lo veamos? Porque muchas veces me ha pasado que viene un paciente con cáncer de próstata diagnosticado con un Gleason 6 y realmente en imágenes no veo nada, ¿sí? Entonces son casos de pacientes que generalmente tienen una biopsia randomizada y en algún tejido adenocarcinoma con Gleason 6. Eso es muy, muy frecuente. Entonces, generalmente, para que sea clínicamente significativo, tenemos que tener un Gleason 7 o superior y enfermedad extraprostática. Que bueno, cuando ya tenemos extensión extraprostática, estamos hablando de un PIRAT 5, que ya lo vamos a repasar. Acá tenemos el PIRAT. Entonces tenemos de PIRATS 1 a PIRAT 5. PIRATS 1, la probabilidad de que haya cáncer es muy baja, nula. Cuando nosotros ponemos un PIRATS 1 es que no vemos nada que tenga que ver con alguna imagen mala. El PIRATS 2 generalmente lo asignamos a la prostatitis o a la hiperplasia prostática benigna. El PIRATS 3 es cuando ya tenemos una imagen que es dudosa a nosotros, pero que no es ni 4 ni 5. ¿Y qué hacemos con un PIRATS 3 si ninguna de las secuencias auxiliares nos los pueden elevar a 4? Bueno, si nosotros tenemos un PSA density que es mayor o igual a 15, ese paciente es candidato a biopsia de esa imagen. Bueno, acá tenemos esta imagen, les aconsejo sacar la foto porque es a partir de acá de donde nace el análisis que nosotros vamos a hacer después de lo que tenemos en las imágenes de resonancia. ¿Qué es lo más importante? Zona periférica, la difusión. Nuestra secuencia madre para evaluar zona periférica, difusión. Y nuestra secuencia auxiliar de la zona periférica va a ser el gadolinio. Y en la zona tradicional, o sea,
nuestra secuencia va a ser el T2 y la auxiliar va a ser la difusión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Zona periférica. Como dijimos, secuencia dominante, difusión, secuencia auxiliar, contraste. Zona periférica, todo lo que está marcado en rosa, ¿sí? Zona transicional. La zona transicional, ¿sí? Es lo que tenemos marcado en amarillo y en verde, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a... Perdón. Zona transicional, entonces, es lo que tenemos marcado en amarillo y en verde. Nuestra secuencia dominante es el 2 y la secuencia de ayuda es la difusión. Zona periférica. Entonces, cuando nosotros vamos a dar un puntaje, ¿sí? De 1 es cuando no vemos nada, ¿sí? Ni en el ADC ni en el DWI, que conjuntos tenemos la difusión. Cuando tenemos un puntaje de 2 de morfología lineal o en cuña, que ya lo vamos a ver en imágenes, ¿sí? Le vamos a poner un puntaje 2, un PIRAS 2. ¿Qué quiere decir esta morfología lineal o en cuña? Cuando veamos las típicas banditas en rayos de sol, ya se las voy a mostrar, eso es una prostatitis, es un hallazgo benigno y le vamos a dar un puntaje de 2. Cuando tenemos un 3 es cuando tenemos una intensidad focal, o sea, negra en ADC, pero no es lo suficientemente brillante la difusión como para ponerle un 3. Pero ahora hay algo que nosotros podemos hacer que es medir con un ROI el mapa de ADC, que es una medida cuantitativa. Si en ese mapa de ADC yo mido y tengo que el valor me da de 850 abajo, es una difusión franca, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si tenemos un PIRADS 3, el ministro Gadoliño y realza? Bueno, automáticamente lo pasamos a un PIRADS 4. El Gadoliño va a ser quien nos va a ayudar a elevar a 4 la lesión. Si no realza, nos queda 3. Bueno, ¿qué pasa con un PIRADS 4 en la... Perdón, se me cambió, estaba hablando de la periférica. ¿Qué pasa? Volvemos a rezar, perdón. Entonces, cuando tengo en cuña o morfología lineal, ¿sí? Le ponemos un CAS 2. Cuando tenemos una hipointensidad focal en ADC y es hiperintenso en DWI, pero siempre una termina a la otra y las dos no van de la mano, va a ser un 3. Pero acuérdense, como les dije hace un segundito, cuantificar el ADC, ¿sí? Si el ADC nos da de 850 para abajo, es una difusión franca. ¿Y quién puede auxiliar? Nos puede auxiliar el traste a elevarlo a 4. Ahora, si nosotros tenemos una lesión, ¿sí? Que es lenticular, que es un nodulito, que es hipointenso en T2 y que realmente es restrictivo en difusión, pero menor a 15 milímetros, vamos a poner un PIRADS 4. Si tenemos las mismas características que el 4, pero es mayor a 15 milímetros o tiene enfermedad extraprostática, vamos a ir a un PIRADS 5 de 1. Ahora sí, nos vamos a la zona transicional, ¿sí? Para entender la zona transicional siempre es crítica, siempre vamos a ver muchos nódulos. Pero ¿qué es lo que tenemos que prestar atención en la zona transicional para que veamos, che, acá hay algo malo? Es cuando vemos una hipointensidad difusa, ¿sí? Como una alfombra negra, que ya la vamos a ver. Se llama Erase Charcoal Sign. Búsquenlo así y van a entender de lo que yo les hablo. Entonces, vamos, cuando tenemos nódulos encapsulados o señal homogénea, vamos con PIRADS 1. Cuando tenemos nódulos circunscriptos sin cápsulas, que también se llaman nódulo atípico, es PIRADS 2. Ahora, cuando tenemos una señal heterogénea, que los márgenes son oscurecidos, pero no podemos categorizar ni 2, ni 4 ni 5, vamos a ir a PIRADS 3, ¿sí? Y ahí nos vamos a ayudar con la difusión. Bien, después tenemos, cuando es lenticular
o no circunscripto, homogéneo y moderadamente hipointenso menor a 15, le vamos a poner un 4, ¿sí? Y cuando tenemos las mismas características que el 4, pero es mayor a 15 y con extensión extraprostática o comportamiento invasivo, vamos a un 5. Fíjense esta imagen, ¿sí? Axial T2 y difusión. No, para esto yo no necesito más nada. Sí tengo el gadolinio auxiliar, pero bueno, en este caso no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque en la zona central y transicional no veo absolutamente nada, ¿sí? Lo mismo que en difusión, no veo que nada restrinja, entonces me quedo absolutamente tranquila. PIRATS 1. Bueno, después, fíjense, le pusimos un PIRATS 1 en la zona transicional, pero miren la zona periférica. ¿Ven estas rayitas tipo banditas de sol que se ven? ¿Esas mismas? Bueno, esas, ahí le voy a poner un PIRATS 2. Nada restringe, me quedo tranquila, nada realza, PIRATS 2. Y en este caso, ¿qué puntaje le pongo a la resonancia? El mayor, el 2. Paciente con prostatitis. Vamos con otro caso. Fíjense, mido la próstata, veo estas banditas de sol, que son las que les digo acá, que son las de prostatitis. PIRATS 2. Ok, acá ya nos cambia un poquito la cosa. Fíjense que tenemos en la difusión algo que brilla, ¿sí? Y que cae en el mapa de ADC. Fíjense que yo ahí cuantifiqué el mapa de ADC. Me dio menos a 8,50. Realza con el gadolinio, ¿sí? Me dio 10, le pongo un PIRATS 4. ¿Por qué? Porque es menor a 15 milímetros en la zona periférica. Otro casito, ¿sí? Mismo, zona periférica. ¿Qué vemos? Vemos que en el mapa de ADC es más hipo, ¿sí? Pero no cae tanto en difusión. Le paso gadolinio y realza. Entonces, ¿qué hacemos? Le habíamos puesto un PIRATS 3 porque una de las lesiones tenía menos, brillaba menos en el DWI. Realzó, pasé de 3 a 4. Acá tenemos otro casito, pero de zona transicional. ¿Ven lo que yo les digo? Cómo se oscurece todo ahí en la zona del fibroma, del estroma fibromuscular anterior. Restringe, cae. Cuento con la difusión cuantitativa. Pongo el ROI, es de 700, listo, ok. Eso ya me da indicio de que es un PIRAS 4, pero zona dominante es esta, menor a 15. Otro casito, fíjense, mide 19 milímetros. Entonces, tiene las mismas categorías que el 4, pero mide 19 milímetros, nos vamos directamente a un PIRATS 5. Y fíjense, este paciente también, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué yo ya le pongo un 5 más allá de que yo ya tengo una restricción, MAIDE más de 15? Es porque este paciente tiene enfermedad extraprostática macroscópicamente visible, invade directamente vesícula seminal y ya está tocando la pared del recto. Este es un PIRAT 5 con invasión capsular. Otro casito, PIRAT 5 en zona transicional, fíjense, mide mayor a 15, fíjense que es bien oscuro, bien oscuro. Eso es enfermedad en zona transicional. Y acá vamos a ver una prostatitis difusa. Cuando nosotros veamos, fíjense ST2, que la zona periférica está toda oscurecida, que brilla, pero que no cae, bueno, eso es una prostatitis difusa. A veces es muy confuso, porque son pacientes que tienen un PSA alto, un volumen de próstata chiquito y nos da un density alto. Bueno, ok, prostatitis difusa. Igual estos pacientes siempre hay que interrogarlos clínicamente a ver cómo están. Y bueno, para finalizar, algunos de los artículos que yo utilicé para armar la charla, y de los que leo actualmente y de los que me sigo, de los que sigo aprendiendo. Muchas gracias.